Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 11. Amén. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Me he hecho un necio a gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Pueden tomar su lugar? El apóstol Pablo dice en el versículo 12: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las señales de apóstol. Había señales en los apóstoles. Los apóstoles tenían características por las cuales se señalaban, se llamaban apóstol. Y por eso el apóstol Pablo dice el 12, con todo las señales de apóstol. Vamos a ver esas señales de apóstol, esas características que tenían los apóstoles. Vamos a ver la primera característica. Lo primero es que fueron elegidos por el Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. El Señor los eligió personalmente. Bendito Dios, aleluya. A nosotros, algún hermano, algún pastor, algún hermano, algún discípulo del Señor nos predicó el Evangelio, nos anunció las buenas nuevas de salvación. A los apóstoles el Señor los llamó personalmente. Dios. Vamos a ver un ejemplo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47. Amén. Amén. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí vemos cómo el Señor llamó a Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor llamó a sus discípulos. Los primeros 4 discípulos que el Señor llamó fueron a Pedro y a Andrés su hermano, a Juan y a Jacobo, que eran pescadores. El Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor llamó a sus apóstoles, llamó primeramente a sus 4 discípulos o 4 apóstoles, que fueron Pedro, fue Andrés su hermano, Jacobo y Juan, que eran pescadores. El Señor llamó a Mateo, el Señor le dijo: seguidme. Mateo, que era publicano, dejó todo lo que tenía y le siguió. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor eligió personalmente a sus discípulos, los llamó personalmente a sus apóstoles, y vemos aquí cómo el Señor llamó a Natanael. También damos el ejemplo cómo el Señor llamó a sus primeros apóstoles, que fueron Pedro, que fue Andrés, que fue Jacobo y Juan su hermano. Dios. Gloria al nombre del Señor. El Señor llamó a Mateo, que era
impuestos, el Señor le dijo, seguidme. Y él dejó todo y le siguió. El Señor llamó a sus discípulos o a sus apóstoles a predicar, los envió a predicar, como nos dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, como nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor eligió personalmente a sus discípulos, los llamó a él personalmente, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A estos 4 discípulos que eran pescadores, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Gloria al nombre del Señor, y vamos a ir a él, a Hechos capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. El Señor envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. A sus apóstoles los eligió para enviarlos a predicar. Apóstol significa enviado. El significado de la palabra apóstol es enviado. Enviados a predicar su evangelio a toda criatura. Entonces el Señor primeramente los eligió personalmente y los envió a predicar su palabra. Y vamos a ver Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12. Amén. Amén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien muere en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por su sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vemos que nos dice el versículo 14 que todos estos perseveraban unánimes. Nos habla el 13 de los apóstoles. Dice Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, los primeros 4 que eran pescadores. Felipe, Tomás, Bartolomé, que es Natanael, que en el Evangelio de Juan se le llama Natanael, que viene siendo Bartolomé. Mateo, que es el cobrador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo. Simón el celote,
y Judas, hermano de Jacobo. Jacobo y Judas eran hermanos y eran hijos de Alfeo, los 11 apóstoles del Señor. Y dice el 14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos también una de las cosas que nos separa los 11 apóstoles con los hermanos de Jesús, porque los hermanos de Jesús, aunque Jesús tenía hermanos que se llamaban Judas, tenía otro que se llamaba Jacobo, Simón, José, no eran parte de los 11 apóstoles. Por eso vemos en el versículo 14 que nos habla parte de María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice el 21: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hablando, pidiendo como requisito para que sea contado entre los 12 apóstoles que haya sido testigo presencial de la gloria del Señor Jesucristo, que haya visto y oído lo que el Señor enseñó. Ese era el requisito para que pudiera ser contado entre los 12 apóstoles. Y señalaron a dos, dice ahí, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, como requisito el ser testigo, el haber visto al Señor, el haber estado con el Señor, el ser testigo, dice ahí, con nosotros de su resurrección. Y dice ahí que los apóstoles echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Aunque podemos ver que la elección aquí la hicieron los discípulos, y a los otros 11 el Señor fue el que hizo la elección, el Señor fue el que los llamó, pero aquí el que hizo esa elección para que Matías fuera contado entre los 12 fueron los apóstoles. Y ahí vamos a ver una diferencia entre cuando el Señor llamó a los 11 apóstoles y cómo los mismos apóstoles eligieron a Matías para que fuera entre los 12. Pero el Señor no llamó o no eligió ahí a Matías para que fuera entre los 12. Fueron los 11 apóstoles los que tomaron esa decisión. Seguimos viendo, vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. La tercera característica que habla de los apóstoles que fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo, o que vieron al Señor Jesucristo. Aún los 11 apóstoles era el requisito que pedían para que fueran contados entre los 12, que hubieran visto al Señor, que hubieran estado con Él, que fueran testigos de la resurrección del Señor. Dice el 16, 1:16 de 2 de Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Dice que el apóstol Pedro que habla de algo que vieron sus propios ojos. Dice, sino como habiendo visto con
con nuestros propios ojos su majestad. Fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo, lo vieron con sus propios ojos su majestad. Oyeron esa voz, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria y fue enviado desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ese era un requisito, una característica que tenían los apóstoles, que habían visto con sus propios ojos su majestad, su gloria del Señor Jesucristo, que eran testigos presenciales de la gloria de Cristo. Aún los 11 apóstoles, ese era el requisito que pidieron aquellos 2 varones que fueron elegidos, que echaron suertes para elegir al que iba a ser contado entre los 12. Vamos a seguir leyendo, vamos a ir a Hechos capítulo 10, 39. Amén. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice el apóstol Pedro: gloria al nombre del Señor Jesús. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Los apóstoles, los discípulos fueron testigos de todas las cosas que el Señor hizo. Seguimos leyendo 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Dice como preguntas retóricas 9:1: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Gloria a Dios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Como preguntas retóricas: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Ahí vemos cómo el mismo apóstol Pablo habla de ese requisito que había, o esa característica que había para ser apóstol, de ver al Señor. Y por eso, como pregunta retórica, dice el apóstol Pablo: ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El apóstol tenía un sello y eran las iglesias o las congregaciones las cuales él había predicado, a las cuales él había anunciado por primera vez el Evangelio. Gloria a Dios. Y dice: vosotros sois, dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Versículo 3. Amén. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo mismo. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol Pablo dice, y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles. El Señor se apareció al apóstol Pablo. Por eso dice, como pregunta retórica en el capítulo anterior que leímos, en el 9, dice: no he visto a Jesús, el Señor nuestro. El Señor se le apareció a Pablo en visión. Gloria al nombre del Señor, y por eso cumplía con ese requisito de haber visto al Señor, y vamos a ver que también cumplía el llamado del Señor. El Señor lo llamó directamente, personalmente, al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, verso 11. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Dice el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué? Porque fue revelación directa de parte de Dios al apóstol Pablo, porque el Señor le llamó directamente. Por eso dice que no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fue cuando subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Y no vio a ningún otro apóstol, solamente vio a Jacobo, el hermano del Señor. De apóstoles vio al apóstol Pedro y vio, pero ya no como apóstol, sino como hermano del Señor, a Jacobo, porque el hermano del Señor no era apóstol. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo. Aleluya. Mateo capítulo 10, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Los nombres de los 12 discípulos, o de los 12 apóstoles. Primero, Simón Pedro. Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. 4 primeros discípulos que eran pescadores, que el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Juan, el discípulo que el Señor Jesús más amaba, el que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el que estaba en la isla de Patmos, desterrado por causa del Evangelio. Felipe, Bartolomé, Tomás, Bartolomé, que era Natanael, que se llama Natanael en el Evangelio de Juan. Tomás, Mateo, el que era el publicano, el que cobraba impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, que también le llaman Judas Tadeo, que eran los 2 hermanos hijos de Alfeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Por qué los hermanos del Señor no eran discípulos o no estaban entre los 12 apóstoles? Primero, porque en el Evangelio de Juan nos habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Así nos dice que ni aún sus hermanos creían en él. También nos dice allá cuando su madre y sus hermanos estaban afuera y le llamaban al Señor, el Señor dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y el Señor se dirigió a sus discípulos: estas son mi madre y estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, por esas escrituras entendemos que antes de la resurrección del Señor Jesucristo, los hermanos del Señor estaban en incredulidad, no creían en el Señor. Y ahí lo podemos leer en el Evangelio de Juan, podemos leer, buscar también esa escritura cuando fueron a buscarle su madre y sus hermanos. ¿Por qué? Porque pues había incredulidad en ellos. Por eso no estaban entre los 12 apóstoles, aunque sí había algunos que se llamaban, los 4 se llamaban, uno se llamaba Simón, otro José, otro Jacobo y el otro Judas, pero no eran discípulos o apóstoles del Señor. ¿Por qué? Porque en este tiempo, cuando el Señor los llama, ellos estaban en incredulidad. Y fue hasta después de la resurrección, cuando estaban reunidos 120 en número, que la Escritura nos habla de, aparte de los hermanos del Señor, que ya habían creído, ya estaban ahí orando unánimes por los demás apóstoles. Continuamos leyendo lo que nos dice aquí. Una de las cosas o características que el Señor dio a sus apóstoles fue la potestad, como dice ahí, la autoridad. Dice el 1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa autoridad la tenían los apóstoles. Dice: autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a ir a Hechos capítulo 3. Vamos a leer 3 versículo 1. Amén. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijándole los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esa es la autoridad, la potestad que el Señor le dio a sus apóstoles de sanar enfermos. Sanaron a un cojo de nacimiento. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Seguimos leyendo, vamos a ir al capítulo 5, versículo 12. Amén. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, grande número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Porque esa era la potestad que el Señor les había dado: echar fuera demonios, de sanar enfermos. ¿Cuál es la diferencia entre que alguien tenga esa potestad de sanar, como el Señor cuando sanó a aquellos 10 leprosos, aunque uno solamente fue agradecido y los otros no? La diferencia es en que pues nosotros oramos, podemos imponer nuestras manos, y si el Señor le place, sana. Gloria a Dios. Si es su voluntad, sana. Pero la diferencia entre los apóstoles es que ellos tenían esa autoridad, esa potestad, que tan solo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con tan solo caer la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Gloria a Dios. Era una potestad, una autoridad que tenían para sanar. Por eso dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Cuando el Señor envió a 70 también hacían estas cosas. Había también, vemos que otros también hacían señales y prodigios, pero a diferencia de los apóstoles, vemos que los apóstoles tienen más características. Y a la diferencia de nosotros, pues es que cuando oramos, le oramos al Señor, y si es su voluntad, el Señor sana. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. En nuestros tiempos, aquellos que se dicen ser apóstoles, aún ¿quién puede tener esa potestad, o quién tiene esa potestad que tan solo con su sombra puedan sanar los enfermos? Gloria a Dios. Si bien escuchamos que hacen que sus cruzadas de milagros, pero esas personas son contratadas para que actúen, para que se hagan las enfermas, y cuando llega ese disque apóstol, se levante de su silla, pero son personas que fueron contratadas, que están actuando. En la pandemia fueron puestos en evidencia estos apóstoles que hacen cruzadas de milagros. Se les dijo: ¿por qué no van a los hospitales a levantar a todas aquellas personas, a todas aquellas miles de personas que estaban muriendo por causa de la pandemia? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué?
porque simplemente no tienen esa potestad, no tienen esa característica, esa autoridad que tenían los apóstoles, que tan solo con su sombra sanaban los enfermos. Gloria a Dios, aleluya. Por esa razón no pueden ir a los hospitales y a levantar a los paralíticos, a sanar a los ciegos. No pueden hacerlo porque no tienen esa potestad, no tienen esa característica que tenían los apóstoles. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús, capítulo 5. Desde el que leímos, seguimos en el 19. Diecinueve, 11. Amén. Amén. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué lo hacía por mano de Pablo? Porque era un apóstol. Porque el Señor le dio esa autoridad, esa potestad. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban. ¿Qué profeta, dice que profeta entre comillas, o apóstol entre comillas, en nuestros tiempos tiene esa autoridad de ir a un hospital, que con su sola sombra se sane un enfermo, o que con un paño, un delantal, una prenda se sanen los enfermos? Vemos las características que tenían los 12 apóstoles, la potestad que tenían los 12 apóstoles. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que en nuestro tiempo, los que se llaman disque apóstoles, entre comillas, pues no tienen ninguna de estas características. No fueron elegidos personalmente por el Señor, no se les reveló personalmente por el Señor como al apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. No fueron testigos presenciales de Cristo, no vieron al Señor como lo hicieron los 11 apóstoles o como lo hizo el apóstol Pablo en visión. No tenían esta potestad de señales y milagros como la tenían, no tienen, perdón, esta potestad de señales y milagros como la tenían los apóstoles. Cierto, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 21. Los sufrimientos de los apóstoles. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 21:17. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor le mostró cómo iba a sufrir, cómo iba a morir por causa de su nombre, con qué muerte iba a glorificar a Dios. Le dicho esto, dice: sígueme. Vamos a
ir a 2 Corintios, capítulo 11. Bendito Dios, aleluya. El Señor le reveló cómo iba a morir, de qué manera iba a morir, para glorificar su nombre. Vemos también que allá en los Hechos nos habla que Jacobo, hermano de Juan, fue muerto a espada. ¿Cómo sufrían los apóstoles? Vemos que allá en Apocalipsis nos habla de Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos por causa del nombre del Señor Jesús, por la palabra de Dios. Y aquí nos habla en 2 Corintios capítulo 11, desde 22. Dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, y yo más en trabajo, más abundante en azotes, sin número en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además y otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Los sufrimientos de Pablo, dice ahí como apóstol, lo que sufrieron los apóstoles, a diferencia de los apóstoles del día de hoy que viven en prosperidad. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Edificados, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay un fundamento, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está el fundamento, ahí está el cimiento. Podemos decir, edificado sobre el fundamento de los 12 apóstoles, porque si leemos, escudriñamos la Escritura, ni a Bernabé, ni a Apolos, ni a otros se les llamó apóstoles. Por eso la Escritura nos habla de 12 apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor. El Señor puso en la primera iglesia, desde la primera iglesia, un cimiento, un fundamento, siendo Él la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Por esa razón, en nuestros tiempos, pues no hay apóstoles, no hay profetas, no hay evangélicos, no hay apóstoles, no hay profetas, no hay apóstoles, 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 no hay
porque solamente la Escritura nos habla de los 12 apóstoles, a excepción de Matías, que lo eligieron los 11 apóstoles. Pero vemos que al que el Señor llamó fue al apóstol Pablo. Seguimos leyendo. Nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Había quien se decía ser apóstol, pero la iglesia en Éfeso los probó. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Había quien se decía ser apóstol y fueron probados y fueron hallados mentirosos. En nuestros tiempos hay quien se dice ser apóstol, pero siendo probados por la palabra de Dios, son hallados mentirosos. Apocalipsis Nombre de Dios. gloria al nombre del Señor, aquí mismo, pero el capítulo 21, vamos a leer desde el 12, 21-12. Amén. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Ese es el fundamento que nos habla, gloria al nombre del Señor Jesús, en Efesios 2:20. El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí en la ciudad, la Nueva Jerusalén, los pone como si fueran cimientos. En el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a terminar en Efesios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Primero el Señor constituyó a sus apóstoles, a otros dice profetas. Fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hasta ahí terminamos. Dios les bendiga y les guarde.